del capitalismo a la redistribución de la tierra, derecho de propiedad versus derecho a la vivienda. De izquierda a derecha, del peronismo al kirchnerismo, el gran fracaso. Está en el piso también Jorge Altamira, un referente histórico de la izquierda para analizar también este tema. Bueno, las limitaciones de la clase política para reparar derechos. Pero ahora, desde Estados Unidos, Eugenio Díaz Bonilla. Muy buenas noches, Eugenio. Muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta. Ahí no lo escuchamos, Eugenio, a ver. Eugenio, me parece que tiene un problema. Estaba, Ahí está, no, estaba no, no, muteado. sí, estaba con sin el sonido. No, muchísimas gracias por la invitación, Luciana. Bueno, les cuento, Eugenio es un economista, doctor en economía por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, un hombre que conoce los organismos internacionales de manera impecable, ha escrito un libro sobre la historia del Banco Interamericano de Desarrollo, conoce las internas, conoce la historia, conoce el peso de América Latina y de Estados Unidos y de China, condicionando o no el financiamiento de políticas públicas en esta región. Y conoce además a Mauricio Claver Carón, ese delegado de Estados Unidos que se ha convertido en el primer presidente de Estado estadounidense en ocupar la presidencia del BID. Eugenio, hay una idea que es que el kirchnerismo con plata, el kirchnerismo con caja, durante los años de la soja con precio récord, tuvo un horizonte de expectativas y la posibilidad de cumplir esas expectativas mayor, pero estamos en otro contexto. ¿En qué condiciones está hoy el BID para financiar políticas públicas en Argentina? ¿Y hay tensión entre el gobierno argentino y Mauricio Claver Carón que pudieran impedir esa financiación? Primero, a la primera parte del punto que hiciste, cuando se creció entre el 2003 y el 2008, más o menos, 2003, 2007, que fue seguro el periodo de crecimiento más alto de los últimos 50, 60 años, y si uno mira la historia económica argentina, probablemente el periodo de crecimiento, uno de los más altos, si no el más alto de toda la historia de Argentina, no tuvo que ver con el precio de la soja. Yo hice varios estudios mostrando que era la combinación de una política macroeconómica con un tipo de cambio competitivo y estable, superávit fiscal, y una política monetaria neutral, junto con un ordenamiento político que se dio después de la crisis del 2001. O sea que si uno mira el precio de la soja, recién empieza a subir 2006, 2007, ya es sobre el final del periodo de crecimiento. O sea que fue las condiciones internas, sobre todo de cómo se armó el programa macroeconómico. Eso digo para la primera parte de lo que tú comentabas, que creo que es importante marcarlo. Respecto del Eugenio, sí. ¿entre qué años le tocó ser director por Argentina dentro del BID? Desde el 2003 al 2012. Fue de septiembre del 2003 hasta marzo del 2012, o sea que son 8 años y algo, 8 años y medio. Usted hace esta aclaración de cómo funcionó la economía de esos años, del primer kirchnerismo, del nestorismo. ¿Cuánto influyó el tipo de política exterior en términos comerciales en esa mejor gestión de la Argentina? En general, política exterior de comercio, o sea, todo lo que venga de afuera es relevante, pero es mucho menos importante de lo que hacemos adentro. Lo que se hizo en ese momento es tener una política macroeconómica, como digo, con superávit fiscal, con un tipo de cambio competitivo y estable, eso es crucial, y además una política monetaria que acompañaba. El mundo en ese momento estaba creciendo, pero no tanto. Recién después empezó a crecer un poquito más fuerte hacia mitad del periodo de los 2000. Y en general, las condiciones externas no necesariamente fueron tan positivas desde el punto de vista político. Y en ese momento el ministro era Roberto Labaña, que fue el que me pidió que lo acompañara desde el BID. No eran tan positivas. Había mucha pelea por el tema de los holdouts, mucha crítica sobre la política económica argentina, y sin embargo se creció muy bien porque era más que nada un compacto, como digo, macroeconómico, fiscal, monetario y de tipo de cambio que permitió el crecimiento. Igual
la parte yendo a la segunda parte de tu primera pregunta, lo del BID. El BID está muy limitado financieramente, o sea, pueden prestar para toda la región alrededor de 11.000, 12.000 millones de dólares, que parece mucho, pero en realidad es una gota de agua en lo que se necesita ahora para el tema de la pandemia. Y tampoco tiene muchas posibilidades de expandirse, en parte porque se creó el BID Invest con el sector privado, lo cual llevó mucho dinero de la parte pública, digamos. Sí. Creo que fue un error del expresidente Luis Alberto Moreno. Hay políticas financieras muy restrictivas, en parte por aceptar criterios de rentabilidad o de definición de cómo es el rating que le dan al banco en función de indicadores del sector privado. Por ejemplo, el BID le aplica a los préstamos de Argentina una tasa de descuento, o sea, se obliga a tener como previsiones, digamos, para ponerlo de manera más simple, en función del rating privado que tiene. Argentina nunca tuvo un default con el BID, la parte pública. Sin embargo, están aplicando un criterio como que hubiera defaulteado con el sector público, que no ha sucedido. O sea, hay una serie de errores en la política en la política financiera del banco que está restringiendo mucho su capacidad de préstamo. Ahora, Eugenio, a la hora de prestar la Argentina, ¿a qué tasa le presta el BID? No presta una tasa muy baja. ¿Cuánto sería? Debe ser LIBOR más 0,75 o 1, o sea que está muy bajo, al 1, al 2. Presta igual que a es una cooperativa, todo el mundo toma prestado a lo mismo, excepto los muy pobres que tienen un descuento adicional. ¿Argentina es considerado entre los muy pobres? ¿Quién? Argentina. No, Argentina está, si uno mira el ingreso per cápita medido en poder de compra equivalente que calcula el Banco Mundial, a nivel de toda la región está Chile, enseguida está Argentina, después viene Uruguay y después viene todo el resto. No, Argentina es de los países ricos. Ahora, el hecho de, en una entrevista a La Nación, a Rafael Matus Ruiz, el corresponsal de La Nación en Estados Unidos, Mauricio Claver Carón, esta figura tan polémica que ahora preside el BID, un estadounidense presidente del BID, ha sostenido que algunos mensajes políticos y algunas políticas en relación a las inversiones pueden producir ruido en esa posibilidad de préstamos a la Argentina. ¿Cómo lo ve usted? No. Los préstamos del BID está en el convenio constitutivo, dice que no hay margen para decisiones de la política. Se toman las decisiones en función de la calidad del préstamo que se está dando. Lo que se refería a Mauricio Claver Carone era las inversiones privadas, y él estaba enfatizando mucho el tema de la inversión privada externa, que yo no enfatizaría. El principal problema es cómo asegurar que Argentina, que es un país a nivel mundial acreedor, no deudor, o sea, la cantidad de recursos que los argentinos tienen afuera o tenemos afuera, comparado con lo que Argentina como un todo debe, es más lo que tenemos, o sea, somos acreedores netos del resto del mundo. Estamos como Saudi Arabia, como Alemania, no digo al mismo nivel de cantidad, pero somos acreedores, no somos deudores. Entonces, la primera tarea del gobierno es darle la oportunidad y el marco al inversor argentino para que efectivamente invierta en la Argentina. Y una de las primeras cosas es dar un marco macroeconómico que no genere saltos muy grandes, que dé una cierta estabilidad a las expectativas hacia adelante, y podemos después conversar de eso, y también un cierto margen de estabilidad política. Ahora, con esas dos cosas, el inversor argentino va a invertir. Ahora, Eugenio, se ha hablado mucho de geopolítica en relación al intento argentino de parte del gobierno actual de ocupar la presidencia del BID. La figura de Gustavo Vélez fue la figura mencionada antes de, finalmente la elección de Claver Carón. ¿Cómo influye esta resistencia argentina a esa presidencia de Estados Unidos
en, por ejemplo, la negociación con el FMI y en, por ejemplo, un triunfo electoral o de John Biden o de Donald Trump? ¿Hay alguna consecuencia para Argentina por ese alineamiento en contra del intento de Estados Unidos de presidir el BID? No, no, en relación al BID, no. O sea, hay siempre elecciones. En la elección anterior con Luis Alberto Moreno, Argentina, la primera, ¿no? Apoyó al candidato brasileño, ganó Luis Alberto Moreno por una cierta diferencia. Y si uno mira la lista de países que estuvieron con Argentina, tenemos España, Portugal, Alemania, Francia, China, varios de Pero los esos países nórdicos. no son tomadores de préstamos del BID. No, pero son accionistas que votan, ¿no? O sea, estamos hablando de si uno, y no se toman las decisiones sobre la base si me estoy llevando bien con el presidente uno y tampoco si me estoy llevando bien con el principal accionista que es Estados Unidos. Los proyectos se tienen que discutir por el convenio constitutivo sobre la base de la calidad técnica que tengan. Y eso depende del trabajo que hagan los equipos de Argentina en conjunto con los equipos del BID para hacer proyectos de calidad técnica correcta. A mí me tocó discutir muchos proyectos y sí, a veces Estados Unidos o a lo mejor algún país europeo, en fin, no les gustaba y por ahí se abstenían o votaban en contra. Y bueno, es parte de la discusión. Lo que uno tiene que asegurarse es que son proyectos que aportan al desarrollo del país y que se van a ejecutar de la mejor manera posible. Ahora, el BID supone que los países deben devolverles el dinero que le presta. ¿Cuán confiable es la política económica que se está desarrollando y los debates que se dan en la opinión pública por el rol de ciertas figuras del gobierno en relación a, la propiedad privada y los cuestionamientos a la propiedad privada? O sea, pensemos en la historia argentina. El BID fue creado en el 59. Desde esa época para acá tuvimos el rodrigazo, tuvimos la hiperinflación, tuvimos golpes militares y Argentina pagó siempre. Tuvimos la salida de la convertibilidad, gran crisis en el 2001, el 2002, la peor crisis desde el punto de vista económico. Argentina siguió pagando. ¿Por qué? Porque sabe que eso es parte de la cooperativa. El banco, Argentina es dueño. Argentina tiene el 11% de las acciones. El 11% de las acciones. Claro. No es lo mismo en el Banco Mundial, ni en el Fondo, ni en ningún otro organismo. Entonces, uno mantiene o trata de proteger o sostener aquello que es de uno. Y en este es el único caso de un organismo internacional que la mayoría la tienen los países prestatarios, los países que toman préstamos y no los países que no son los que dan préstamos. Bien. Entonces, no, ninguna de esas consideraciones, por lo menos digo que pasé momentos no fáciles, ¿no? Estábamos saliendo de la crisis del 2002, había muchas críticas al gobierno en ese momento y sin embargo uno podía explicar amablemente, o sea, podía venir el director de Estados Unidos y me decía, mira, no decía mira, ¿no? En inglés, pero tenemos estos problemas. Digo, bueno, nosotros tenemos estos problemas, esta es la razón por la que se está haciendo este proyecto. Si ustedes tienen que votar en contra, muy bien, no hay problema. Yo hacía mi lobby para tratar de conseguir que el número suficiente de accionistas nos votaran. Bien. Sacamos algunos proyectos 52 a 48, pero se aprobaron. Bien, muchísimas gracias, Eugenio Díaz Bonilla, por estas precisiones en torno a cómo funciona efectivamente el BID y cuán influido está por las tensiones político-ideológicas dentro del campo de la política internacional. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes, gracias a ti. Toma de